Tomás Recart se vino a Chile con Enseña Chile hace 18 años, que el modelo es muy bonito, es simplemente invitar a estudiantes que salen de carreras que tienen muy alto puntaje de corte, muy bien preparados y que si son ingenieros comerciales o abogados, lo que sea, dediquen su vida al menos unos años a los colegios más vulnerables de Chile. Si tú tuvieras que mirar lo que ha hecho Chile en materia educacional en los últimos 18 años desde que empezaste con Enseña Chile, ¿qué políticas públicas crees que hicimos mal, que no hicimos? ¿En qué nos hemos pasado todo este tiempo? Porque el año 2000 sale por primera vez a nivel mundial la prueba PISA de la OCDE y Chile hace la prueba. Y obviamente salimos pésimos. Pero resulta que la hicimos de nuevo el 2009. Creo que el 2003 no quisimos hacerla, o el 2006. El punto es que si uno ve la del 2000, el 2009, uno ve la foto del 2009, que es la foto que vieron que con el movimiento estudiantil en el fondo, la foto era muy mala. Peores desde el punto de vista de calidad y equidad. Pero si uno ve la película del 2000 al 2009, Chile era el país que más había mejorado en el mundo. Desde el 2009 a la fecha, hemos triplicado la inversión en términos reales en educación, hemos hecho cuantiosas políticas públicas y hemos descendido desde el punto de vista de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos eso? Porque suena como bastante utópico, porque ¿cómo hago que las familias se concienticen, sean parte del proyecto educativo? Siendo que hoy día muchas familias están reventadas. Ahí voy a lo segundo. Están reventadas, como tú bien dijiste, el nivel de estrés, de marginalidad, de dificultad para llegar a fin de mes es muy grande. Sí. Y por lo tanto lo que empieza a aparecer es que el colegio es como la bomba de oxígeno para esos niños. Y hay, como tú dices, de alguna manera hay un divorcio tal vez entre el colegio y la familia. Entonces, se puede hacer de distinta manera, pero ocupemos la jerga deportiva. Hay que rayar muy bien la cancha. Rayar muy bien la cancha es que tus actos tienen consecuencias. Y que aquí creemos A y no creemos B. Ya, ponme un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, todo el tema de cambiarse de sexo. Es bien increíble. Hoy día la ley te obliga a promover eso. Yo creo que eso no es algo del Estado. ¿A promover el cambio de sexo? Si hay un niño que dice yo quiero cambiarme de sexo, tú no lo puedes, entre comillas, aconsejar que no. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy tengo que decir con un gran amigo, una persona que admiro. Yo siempre he dicho que uno en la vida, cuando se rodea de gente que uno siente que dan su vida por lo social, por cambiar las cosas, que son apasionados, que además lo pasan muy bien en la vida, que son alegres. Este es uno de ellos, mi amigo Tomás Recart. Gracias por venir a Felipe Podcast. Hola Felipe, gracias por la invitación. Feliz de vernos de nuevo y poder conversar. No, encantado. Yo quiero, tal vez muchos lo conocen, tal vez algunos no. Tomás Recart le pregunté antes de partir el programa, 18 años. Salió de estudiar en Harvard un MPA o PhD, que estudiamos lo mismo en ese programa. Y yo me acuerdo que Tomás Recart me dijo, Felipe, tengo este sueño de cambiar la educación en Chile, o mejorar la educación en Chile, ayudar a mejorar la educación en Chile. Y en esa época había algo en Estados Unidos que se llama Teach for America, que era muy potente, donde en el fondo traían a gente muy capaz a los colegios, al aula, a trabajar. Tomás Recart se vino a Chile y partió con Enseña Chile hace 18 años, que el modelo es muy bonito, es simplemente invitar a estudiantes que salen de carreras que tienen muy alto puntaje de corte, muy bien preparados, y que si son ingenieros comerciales o abogados, lo que sea, dediquen su vida al menos unos años a los colegios más vulnerables de Chile. Lo ha logrado con tremendo éxito, no ha sido fácil el caminar. Te quiero agradecer en nombre de Chile, como buen chileno, por lo que has hecho tú y muchos más. Y primera pregunta es, ¿cuántas personas han pasado por Enseña Chile en estos 18 años? ¿Cuántos profesores han entrado a un aula de un colegio? Quizá el número más relevante, gracias por estar acá. Me encanta poder conversar, me encanta el formato podcast, radio. Creo que le hace falta a este país este tipo de conversación, así que gracias. Hoy día 1.200 personas han hecho el programa de 2 años haciendo clase a tiempo completo como mínimo. Impresionante. ¿Por qué? Porque el 1.200. 50% se queda haciendo clase. El 50% encuentra esa vocación tardía. Son 1.200 los que pasaron. Sí. O sea, 600 profesores en Chile hoy día Entraron por Enseña Chile. encontraron su vocación. La tenían y pudieron canalizarla quizá, Claro. o la encontraron, ambas. Pero los otros 600 siguen trabajando en distintos ámbitos de la sociedad. Hay un 27% que sigue trabajando en educación. A ese 50, agregarle 27 que sigue trabajando en educación desde Su distintos profesión, ámbitos. no en el aula. No en el la aula, clase. claro, en una ONG, en el gobierno, en otro tipo, en facultades de educación. Tenemos, por ejemplo, un alumni que estudió filosofía y hoy día es decano de una facultad de educación.
ese tipo de cosas suceden. ¿Por qué no explicas brevemente de qué se trata Enseña Chile? Sí, Yo lo expliqué muy breve, pero es bueno. Tú lo explicaste bien de qué es lo que hacemos, Ok. pero quiero ir un poco antes de la razón de ser, por qué existimos. Nuestra teoría del problema es que los liderazgos en este país no necesariamente conocen el problema. Conocen el problema, y cuando yo digo no de educación, creo que Chile necesita una transformación. Tú bien lo sabes, lo hemos hablado miles de veces. Pero uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Y por eso lo que hace Enseña Chile es sencillamente construir un puente entre, ojalá, los futuros líderes de nuestro país. Tú lo dijiste muy bien, ingenieros comerciales, civiles, periodistas, profesores también. Cualquier persona que tenga ese potencial de liderazgo y, en el fondo, enfrente su primer desafío, que es transformar una sala de clase. Si tú quieres transformar Chile, primero transforma una sala de clase. Pero aquí también está lo relevante, que es la sala de clase es un mini Chile. La gente malinterpreta Enseña Chile, quizás por nuestro nombre, con razón de ser, de que es solamente para gente que le gusta la educación. Pero tú cuando estás en la sala de clases ves el problema de la vivienda, de la familia, de la seguridad, de la ciudad, el acceso a ciudad, del transporte, de todos los problemas de Estado, todos los problemas de mercado. Es una realidad muy potente que tú ves. No es solamente educación, y es importante decir que la educación es todo lo que rodea al niño desde que nace. Entonces, sí, es educación en el buen sentido de la palabra. Tú ves todo lo que rodea a ese estudiante, a ese joven, a esa niña, a ese niño, y de ahí te comprometes, esta es la trampa, no por 2 años, de por vida, a transformar eso que tú viste que tiene nombre y apellido, no es un número más. Entonces, si tú me dices qué es lo que más le ha dado Enseña Chile al país en estos casi 20 años, es gente que solamente el 36% creía que todos los estudiantes podían aprender antes de los 2 años. Y los 2 años, me gusta decirlo, mirando a la cámara, son durísimos. Es lo que llamamos el valle de la muerte. Es quizás lo más difícil que estos jóvenes exitosos hayan podido enfrentar. Y después de esos 2 años, el 97%, del 36% subimos al 97% cree que esa realidad de esos niños se puede cambiar. Y ese sentido de esperanza los compromete por vida. Porque somos muy buenos para pegarnos el látigo, digo yo. Pero cuando tú ves lo potente que es, lo que se puede hacer, que es un campo fértil sin arar, Tremendo. ¿por qué no le meto el arado? Entonces la gente, yo lo digo abiertamente, esa es la trampa en Enseña Chile. Tú por 2 años te comprometes a hacer clase, pero al final te conviertes no solamente en el mejor profesional de Chile, sino que, y aquí lo importante, para Chile. ¿Cuáles son tal vez si nos pudieras compartir algunas anécdotas de casos que tú sientes que hubo la llegada de un profesor de Enseña Chile a un lugar tal vez muy duro, donde realmente crees que cambió la realidad de forma fuerte? Un par de casos, no sé. Deja contarte un caso. Quiero darle textura, y Sí, quiero darle textura además porque quiero contarte que mi primera responsabilidad profesional que asumí después de dejar la política en primera línea 16 años, Wow. fue en el directorio de la Fundación Educa Araucanía. Y estuve el viernes en la escuela compartiendo con puros héroes como los de Enseña Chile, puros profesores que son impresionantes, en Cunco Chico, en la Araucanía, en el sector rural, Sí. 250 niños, más del 80% mapuche, una labor increíble que inició la familia de Ignacio del Río, con la Alicia, con su mujer, hace 20 años. Y me daba cuenta, yo que siempre he estado metido en temas de educación, empujando a los niños, pero nunca he estado tan metido en la escuela, vivir todo el día viernes en la escuela. La escuela cuando terminaba eso a las 5 de la tarde era como que respiraba, descansaba, después de un día intenso que partía a las 8 de la mañana, donde no paraban problemas, niños con problemas, con dificultades, las profesoras dándolo todo, el equipo de inclusión dándolo todo. Y después empecé a calcular, claro, nuestros niños, ahí se está forjando el futuro de Chile, pero brutalmente. Y nuestros niños, calcula tú que se despierten a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana. Y llegan, probablemente estos niños que en el sector rural pasan al menos 1 hora al día en transporte. Súmale de 8 a 4 de la tarde. Por lo tanto, te das cuenta que, no sé, el 70% de la vida de esos niños despierta ocurre ahí. O sea, es en ese día, ¿verdad? ese día. Porque No, no sí, los fines de semana. pero de lunes a viernes. Sí. O sea, No, la importancia que tiene Sí, brutal. es una cosa. Brutal. O sea, ahí está Brutal. la sala de máquinas de, Ese es el de las partido emociones, de más las. importante que está jugando Chile. Yo siempre he dicho, El partido más importante. El partido más importante se juega en la sala de clase. Impresionante. Y te doy por ejemplo, Y todos los días. la Katia, que es profesora de segundo básico.
que me impactó. Estuve con ella conversando y claro, y ella le hace clase a estos niños, que es 25 niños de segundo básico, y probablemente ella es la mujer más relevante de esos niños en sus vidas después de la mamá, el papá, pero por lejos, o sea, porque además hace muchas materias, o sea, en el fondo, en el nivel básico, segundo básico, una profesora jefa No, todas. hace casi todas. Todas, Creo que hay dos que no, que es música o deporte, hace un par que no, pero es brutalmente relevante en el fondo, cómo esas mujeres o hombres que son profesores marcan los niños para siempre. Yo todavía me acuerdo de mi profesora de básica. Cuando murió mi padre en primero básico, la misma Martita, hasta el día de hoy. Claro, te marcan a fuego. Y en ese sentido, deja responder tu pregunta quizás con una historia de fracaso. Un ingeniero civil de la Católica fue a hacer clase a Puerto Aysén. Y fue al Liceo de Puerto Aysén, donde, claro, los primeros días de marzo es todo precioso, maravilloso, pero después empezó a llegar el invierno, empezó a llegar la oscuridad, empezó a ver esa realidad que tú bien dices todos los días. Y, cuento corto, después de un año me dijo, me retiro porque no hice ningún aporte. No tiene sentido este trabajo porque no pude realizar y aportar nada. En paralelo, nosotros hacemos una prueba en marzo y una prueba en noviembre para ver el avance de estos profesores, de estos estudiantes. Es una prueba que se hace de manera muy profesional, muy, en el fondo, bien ejecutado porque queremos medir impacto. Cuento corto, este profesor, lo voy a hacer en simple, avanzó 10 años en uno. Y se retiró porque no había hecho ningún aporte. Tiene el récord hasta el día de hoy en el de Chile por avances en un año. Lo que estoy diciendo es tan brutal el nivel base en que están estos estudiantes que este profesor pensó que no había aportado nada, lo avanzó 10 años en uno, en matemáticas. Entonces, cuando hablamos de educación, es muy difícil de mencionar lo que significa esa realidad específicamente de Puerto Aysén, donde yo me terminé peleando con el director, porque este director, en el fondo, todo lo que sea mejorar ese colegio, finalmente se iba en contra. Y ese colegio, ese liceo, esto fue hace 10 años, tenía los peores índices de todo social y la peor evaluación docente. O sea, la tormenta perfecta. De contarte otra historia más potente. Justo antes del estallido, no el estallido social, sino que del movimiento estudiantil del 2011, un par de meses antes, me invitaron a Puente Alto a una reunión de 500 estudiantes secundarios de Puente Alto. Y me acuerdo muy bien, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, habló primero, el segundo, un chileno que ganó la medalla de oro en los 5.000 metros panamericanos, no me acuerdo bien cómo se llamaba, y yo era el tercero en hablar. Y cuando hablé ya había una tensión en el ambiente brutal. Yo tenía, me acuerdo, 8 láminas, y traté de mencionar la primera y nadie me escuchaba. Mencioné la segunda y dije, ¿dónde está la salida de emergencia? La tercera lámina, los líderes de la convención estaban abajo del asiento escondidos. La cuarta lámina ya se tiraban cosas. La quinta lámina yo esquivando todo tipo de artefactos. Y apuré rápido a la octava lámina y por obra de milagro mencioné el nombre Héctor Reyes, que era un profesor de enseñanza en Chile en la protectora de la infancia. En ese momento se paran 10 estudiantes y gritan como si el gol de Pinilla hubiera sido gol y no palo. Silencio en las 500 personas que estaban ahí y gritan después de eso, ese fue mi profesor. Ese fue mi profesor. Y se produce esto, el silencio. O sea, cuando hay un buen profesor, todo el ruido, Cambia vida. Cambio. ¿Y qué es lo que pasó? Me di cuenta de que era un profesor que en ese colegio lo segregaban por inteligencia. Entonces, estaban los más inteligentes, el A, un poquito menos el B y más o menos el C. Y él agarró el C. Y después de un semestre, en la prueba global, salieron número 1. La segunda prueba global pasó por atrás, ¿verdad? Y salió número 1 los 4 años seguidos. Ponía 7 o ponía 3. Era un nivel de autoridad, era un nivel de exigencia, era un nivel que le cambió la vida a eso, cabrón. Y así tengo varios. Me acuerdo una vez, el mismo 2011, me invitaron a hablar en la nave y me dijeron, ¿qué es lo que usted le quiere decir, Tomás Recart, a los empresarios del país? El 2011. Justo había partido el movimiento estudiantil. Y yo lo que hice fue partir de nuevo Puente Alto, porque yo me formé en Puente Alto. Mis primeros 5 años de trabajo fueron en Puente Alto. Entonces fui de nuevo a Puente Alto y le dije, en vez de yo hablarle a los empresarios de este país, agarré un grupo de estudiantes que ustedes le quieren decir a los empresarios de este país. Y le hice esa pregunta, al principio no me creyeron, y todo lo que decían lo anoté en una pizarra. Y mi presentación en la nave fue una foto de esa pizarra, nada más. Decían,
querido empresario, esto es lo que dicen los estudiantes. No se preocupen, estoy bien, me la puedo. Yo aquí, ustedes creen que no, pero pachorra, empoderamiento, se puede. Y la historia va a que termina la ceremonia y un gran empresario se me acerca y me dice, eres un vende pomar, Ricardo, ¿cómo así esto? ¿Cómo es posible que le di falsas expectativas? Estos estudiantes nunca lo van a lograr. Y yo me quedé callado, pero me la guardé y esperé que los resultados de la PAE salieran. Yo sabía que le iba a ir muy bien porque en época de estallido o paro, ellos tenían 8 horas de matemática al día. Ok. Entonces, subieron 100 puntos en el SIMSE del curso al lado. Entraron toda la universidad. Ese estudiante terminó, una estudiante, la Pamela, terminó con Malala en la ONU. Entonces, de que se puede, se puede. Pero al fondo hay que dar lo que tú y yo creemos verdadera igualdad de oportunidades. Si tú tuvieras que mirar lo que ha hecho Chile en materia educacional en los últimos 18 años desde que empezaste con Enseña Chile, ¿qué políticas públicas crees que hicimos mal, que no hicimos? ¿En qué nos hemos pasado todo este tiempo? Deja ampliar un poco esos 18 años. Ok, Deja irme a los 26 años. ok. ¿Por qué? Porque el año 2000 sale por primera vez a nivel mundial la prueba PISA de la OCDE y Chile hace la prueba. Y obviamente salimos pésimos. Pero resulta que la hicimos de nuevo el 2009. Creo que el 2003 no quisimos hacerla, o el 2006. El punto es que si uno ve la del 2000, el 2009, uno ve la foto del 2009, que es la foto que vieron que con el movimiento estudiantil en el fondo, la foto era muy mala, peores desde el punto de vista de calidad y equidad. Pero si uno ve la película del 2000 al 2009, Chile era el país que más había mejorado en el mundo. Lo voy a repetir porque quizás la gente que escuchó piensa que Chile fue el país que más mejoró en calidad y en equidad en el mundo, según la prueba PISA de la OCDE. En la década del 2000 al 2009. Del 2000 al 2009. Desde el 2009 a la fecha, hemos triplicado la inversión en términos reales en educación, hemos hecho cuantiosas políticas públicas y hemos descendido desde el punto de vista de aprendizaje. No puedo culpar solamente a las políticas públicas porque irrumpió todo lo que es la tecnología, que creo que tiene un efecto, la pandemia, o sea, no es solamente esto, pero que lo hemos hecho mal, lo hemos hecho muy mal. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque básicamente, lo voy a decir en términos bien simples, la plata la hemos metido para todas las cosas que están fuera de la escuela, pero no le hemos metido la plata a la sala de clase que tuviste ahí en Conco Chico. O sea, hoy día algo tan sencillo como la subvención escolar preferencial, que son más de 40.000 pesos por niño, tú no lo puedes gastar en profesores, donde sabemos que todo tiene que ir a los profesores o al equipo directivo. Yo me acuerdo tú estabas en la, aprovecho de felicitar y reconocer y honrar esos 16 años. Yo creo que son poca gente que se atreve a hacer lo que tú has hecho, Felipe, independiente del color político. Yo creo que hay que celebrar y honrar a aquellas personas que tienen esa vocación de servicio público. Y yo creo que tú eres una persona, así que gracias. Pero estuvimos juntos en la Comisión de Educación, me acuerdo, en la carrera docente. Así es. El año 2015. Así es. En esa comisión de educación estaba Camila Vallejo, Sí, estaba Giorgio Jackson, sí. estaba José Antonio Casta, Estaba José Antonio Casta estaba también. Jaime Belolio, Yanna Proboste. Yo creo Ya que no Gabriel Boric iba también muchas Pero no veces. estaba. No estaba, No era pero miembro... pero le gustaba, iba, estaba Sí, ahí. sí, sí. Y yo recuerdo muy bien, en el fondo, decir que esa política pública iba a ser una de las peores políticas públicas que iba a Así hacer, es. porque lo que iba a hacer iba a amarrar todo el sistema, iba a estructurar todo el sistema. Y me acuerdo muy bien la presentación que hicimos. Dijimos, nosotros con esta política pública le estamos pagando 8.000 pesos más a aquel docente que va a un colegio vulnerable, en vez de pagarle el doble. La política terminó con plata de esa época con 80.000 pesos más para el que... Pero tú tienes que si tú tienes un buen profesor, págale 3 veces más. Totalmente. Pero hoy día, ojo, que la plata está para hacer eso, pero se gasta en otras cosas. ¿Mm? Se Y gasta... además está completamente rígida. O sea, hoy día tienes, Claro, yo no le tienes puedo ninguna pagar- discrecionalidad. O sea, no puedes manejar bien los recursos para premiar o para dar no incentivos. puedes ocupar los recursos que existen, no una falta de recursos, en las cosas que todos sabemos que son las cosas más importantes, que son, por ejemplo, los docentes. O sea, tú tienes un buen profesor joven que quieres premiar porque va a Puerto Aguirre, que queda de Puerto Chacabuco 3 horas en barco, y no puede. Entonces, es el sinsentido que hay, en el fondo, muchas veces, porque yo me acuerdo muy bien de esa presentación, ya estaba todo cocinado. Totalmente. Estaba todo cocinado. Entonces, esa política pública
No, que además desde el diseño. que además se mezcló con la gratuidad en la educación superior, que fue otra de las estupideces más grandes que hemos hecho Absolutamente. en la historia. O sea, deja de ser más duro con no esto. solamente. Para que la gente que nos está viendo, el 40% va a educación superior en Chile. El 40% significa CFT, Centro de Formación Técnica, IP, Institutos Profesionales y Universidad. Pero el 60% no va. Entonces, ¿cómo estamos gastando 3.000 millones de dólares o más en la gente que más sabe y no la gente que menos sabe? O sea, es lo más regresivo que hay. Y yo me he puesto tenazmente, siempre lo he dicho, independiente del color político, esa es una política pública que no ayuda a la gente que más lo necesita. Entonces, es bueno repetirlo una y otra vez porque hoy día hay mucha evidencia que respalda eso. ¿Verdad? Pero además, la estupidez más grande, porque no costaba nada cumplir con los famosos derechos sociales de que el bolsillo no afectara tu posibilidad de entrar a la universidad con un sistema distinto, que es un crédito contingente al ingreso. O sea, no había... Como era el Fondo Solidario. Claro, y hacerlo que funcionara bien y Y descontar es bueno por planilla. generar memoria. Yo hablé esto con Mariana Elwin, que fue la ministra de Educación cuando eso se aprobó. Y me dijo, la razón por la cual no se aprobó es porque el CRUCH no lo quiso aprobar. Increíble. O sea, esa propuesta que tú acabas de decir fue la propuesta inicial. Antes del CAE, lo que se quería hacer era ampliar el Fondo Solidario. Y la FECH y el CRUCH se opusieron No, pues, a esa política. yo por eso digo que el Frente Amplio, que es la paradoja más grande y la injusticia más grande, porque estos gallos vinieron con la bandera que venían a defender la educación y terminaron siendo lo que más daño a mi gusto hicieron la educación, porque aprobaron la gratuidad en la educación superior, que era la más regresiva, que además fijó precio y que le hizo mal incluso a la educación superior, en vez de destinar esos recursos a los colegios o a las salas cuna. Segundo, son los que se suponía querían mejorar los liceos emblemáticos, siendo que los mataron. O sea, los liceos emblemáticos que eran el faro de la educación pública, terminaron matándolos. Entonces, es increíble cómo un movimiento político que todo Chile le compró, porque le fue muy bien en las elecciones, termina a la larga generando un daño tremendo. Pero algo bueno que hicieron ahí, una política pública, todavía no está la nueva educación pública. La nueva educación pública es sacar todos los desastres que vemos hoy día en los SLEP. Es porque esos desastres existían en los municipios, solo que no se sabían. O sea, desde el punto de vista solamente administrativo, porque no estoy diciendo que sea un éxito hoy día, es muy sano tener una organización con giro único. Sí, pero yo encuentro que también se equivocaron mucho porque en vez de hacer los SLEP con una gobernanza de excelencia, donde no hubiese coteo político, el director de la educación pública siempre es de color político del compadre que está de presidente. Entonces, al final del día, en vez de tener... modernizar la alta dirección pública a todo nivel. Bueno, pero es que, de nuevo, era la oportunidad de oro, si es que vaya, y tenemos hoy día los SLEP que no han resultado en muchas partes. O sea, yo en la región de la Araucanía, los SLEP sufrían muchísimo porque si es que antes el alcalde podía ir a golpear la puerta para que ayudara, hoy día no hay nadie. O sea, hay un funcionario que está a nivel central, que maneja miles de colegios. Hay un modelo... Entonces hay una mucha más lejanía. O sea, para mucha gente sintió que el colegio se le alejó. Antes el alcalde tenía que responder. Hoy día el alcalde están felices, compadre, no es mi problema. O sea, el alcalde contrataba a sus amigos. Bueno, está perfecto, pero los grandes problemas que tenemos es que estaba muy desordenado. Hoy día el gobierno contrata a sus amigos, que es peor. O sea, en el fondo, para mí es peor, porque en el fondo yo prefiero al alcalde que de la cara. Compadre, usted tiene que, y si es que no hay plata, usted ponga plata, saque la otra parte. Porque además, tuvimos el problema que, como se mantuvo los recursos, le quitamos muchos recursos a la educación pública, porque los municipios ponían un poco más de plata, ¿cachai? Entonces, yo no tengo muy claro que sea tan bueno lo que sí se hizo. A mí, de hecho, me habría gustado mucho más que hubiesen dicho lo siguiente. Le ofrezco a todos los colegios mal evaluados para acá. Pero los colegios, si es que hay un municipio que tiene colegios buenos, porque hay heterogeneidad, ¿por qué no dejar libertad que el municipio? Yo tengo, por ejemplo, a Sebastián Álvarez en Pucón, que no quiere, dice, yo me la juego por la educación, quiero tener educación de excelencia, o el colegio, ponte tú, no sé si es municipal, el que está en San Nicolás, en Ñuble, que le parece que es un modelo bien... Es municipal. Bueno, otro ejemplo de hacer bien la pega. Entonces, si alguien está haciendo bien la pega, ¿para qué quitárselo? Eso sí, eso de todas maneras. O sea, yo creo que y ahí va todo el tema del sistema de aseguramiento de la cantidad. Que dijeron que todos los colegios que empezaran a ser suficientes lo íbamos a cerrar. Y eso, no podéis cerrar un colegio, imagínate, tenés que cambiar el administrador, ese es el punto. Claro. Y hay muy buenos administradores de colegio, hay gente que lo está haciendo muy bien, y esa gente tiene que crecer, no tiene que salir. Ahora, si te llevo a, probablemente tú eres de las personas que más le ha tocado ver el aula, ver el sistema, que ha estado en las políticas públicas, que fue preparado. Si tú tuvieras que elegir una gran reforma en educación si tú asumieras como ministro o recomendarle a un ministro, ¿cuál sería para ti
la reforma más importante que Chile debiera implementar para mejorar la Yo, educación en Chile? yo creo que la reforma más importante no es una política pública, ¿ya? Ok. Después voy a ir a la política pública, pero la reforma más importante es volver a algo esencial que se llama el derecho y el deber de la familia por educar a sus hijos. Hoy día la escuela y la familia están totalmente desconectadas y tú necesitas una comunidad para educar a un niño. Entonces, si tú no eres capaz de volver a conectar esas dos partes, y no es con plata, no es con política pública, va mucho más allá. ¿Cómo se hace? Uno, hay que entender qué es lo que está pasando, ¿ya? Y uno, efectivamente, hay una falta de responsabilidad, hay una concepción de que el que educa es el colegio y el que educa es la familia. Por eso digo, no es una política pública. Los cálculos que tú sacabas antes, la mayor cantidad de tiempo, la verdad que lo pasan en las familias, lo pasan en las casas. Y hay de todo ahí. ¿En qué sentido? Hay familias que no pueden porque hay familias que no existen. Hay cabros que están solos, hay mamá y papá que trabajan, que salen a las 7, que vuelven a las 10. O sea, hay muchas razones, pero si yo veo, viendo tu pregunta, ¿qué botón yo apretaría? Tenemos que volver a entender que se necesita una comunidad para educar a un niño. Y ahí, cosa relevante, y bueno decirlo en público, tú no puedes adoctrinar en los colegios, ¿ya? O sea, tú tienes que tener un proyecto valórico súper claro y ser consistente con ese proyecto valórico y que la familia adhiera a ese proyecto valórico para todos remar en conjunto. Entonces, por ejemplo, si tú vas al Instituto Nacional hoy día y entras, está la foto del Che Guevara, está la foto de Salvador Allende y está la foto de, no recuerdo quién más. Eso es adoctrinar. O ponle cualquier persona, no quiero que se entienda de derecha, izquierda, da lo mismo. Tú no puedes adoctrinar. Y hoy día yo veo que hemos perdido la concepción de que el derecho y el deber es de la familia, por ende, tú no puedes enseñar algo que está fuera del marco valórico que las familias eligieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están todos remando para cualquier lado, para el lado que ellos quieren, no para el proyecto educativo. Lo que manda es el proyecto educativo y las familias se adhieren y suman todo y reman para el mismo lado. Esa es la reforma, a mi juicio, más importante. ¿Y cómo lo hacemos eso? Porque suena como bastante utópico, porque ¿cómo hago que las familias se concienticen, sean parte del proyecto educativo, siendo que hoy día muchas familias están Bueno, reventadas? ahí voy a lo segundo. Están reventadas, como tú bien dijiste, el nivel de estrés, de marginalidad, de dificultad para llegar a fin de mes es muy grande. Sí. Y por lo tanto lo que empieza a aparecer es que el colegio es como la bomba de oxígeno para esos niños. Y hay, como tú dices, de alguna manera hay un divorcio tal vez entre el colegio y la Sí. familia. Entonces, se puede hacer de distintas maneras, pero ocupemos la jerga deportiva. Hay que rayar muy bien la cancha, Ok. ¿ya? Y si tú te sales Explícame de eso, me interesa. rayar muy bien la cancha es que tus actos tienen consecuencias. Ok. ¿Mm? Y que aquí creemos A y no creemos B. Ya, ponme un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, todo el tema de cambiarse de sexo, por ejemplo. Es bien increíble. O sea, hoy día la ley te obliga a promover eso. Te obliga. Yo creo que eso no es algo del Estado. ¿A promover el cambio de sexo? O sea, No. si hay un niño que dice yo quiero cambiarme de sexo, tú no lo puedes, entre comillas, aconsejar que no. Yo creo que eso es algo que las familias deben tener el derecho, el deber de meterse en eso, porque son niños, no son adultos. Entonces tú tienes distintas visiones, cualquiera sea, pero tú no puedes exigirle al colegio que haga lo que tú quieres. Tú tienes que decirle al colegio lo que el marco valórico de ese colegio se dice. No, pero yo entiendo que la ley, porque me tocó conocerla, le da el derecho al padre, no al colegio. O sea, es el padre el que define la cancha en ese tema de género. O sea, el colegio Yo tampoco lo puede que- imponerle a la familia una visión distinta a la que tienen ellos. El punto es que el colegio, quizás fue un ejemplo muy extremo, pero el colegio tiene que definir muy bien cuál es su marco valórico y decir, nosotros creemos en esto y no en lo otro. Tú no puedes estar con gente remando para distintos lados. No, eso lo entiendo, pero ¿cómo hacemos que la familia... Porque tú me dijiste, el problema es que tenemos que a la Ya. familia divorciar de los colegios. Entonces, por ¿Cómo ejemplo, el tema de la hacemos aquí? violencia. El tema de la violencia, otro ejemplo. Tiene que haber consecuencias. Por ejemplo, para alguien que arma una molotov en el baño. ¿Mm? Entonces, tú no puedes tener esta directora que justifica eso. Si el proyecto educativo habla... Si tu proyecto educativo es viva la violencia, está bien. Pero No, si pero tu no puede haber un educativo- proyecto educativo vía violencia. Acuérdate que tuvimos en su minuto, obviamente no. tuvimos en su minuto a la alcaldesa de Santiago, yo era diputado, Carolina Toá, que permitía que se votaran si es que el colegio se paralizaba o no. O sea, los estudiantes podían votar y ella como sostenedora, la alcaldesa, permitía
que una votación de mayoría simple le vulnerara el derecho a la educación a otros estudiantes. O sea, No, no puede, No. aunque la Municipalidad de Santiago me venga a decir la violencia se tolera o los... No. bueno, es otro ejemplo, que en muchos colegios las votaciones, las decisiones se toman a partir de la democracia. Es que hay Y cosas- yo digo, la democracia en la escuela no existe. no, y no puede ir Lo por, que por encima del existe derecho a la educación. es, por eso, es el proyecto educativo, ¿verdad? Y el proyecto educativo está por sobre todas las cosas. Entonces, yendo de nuevo al ejemplo que di al principio, eh, es bien fuerte, yo lo veo mucho, que psicólogos mandan inyectarle hormonas a estos niños, a pesar que los papás no quieren. Eso es muy duro. Weón. Encuentro que es una cuestión que está pasando hoy No, pero día que no puede ser. eso es delito. Po. Un psicólogo no puede inyectarle, o sea, no puede... bueno, es un delito. No sé, por favor, que alguien me escriba si lo está haciendo, porque créanme Sí, que es un delito. a mí yo encuentro que, de nuevo, los que O sea, mandan lo que te quiero finalmente decir, son si hay algo los... que constitucionalmente en Chile, y algo que hemos peleado desde el Congreso siempre, incluso los que somos liberales que creemos en la libertad de las personas, pero siempre, en cualquier persona menor de 18 años, el que manda finalmente es la familia. Bueno, y lo que el punto central acá Después de los es que- 18 años, es que la familia, viva la exactamente, libertad, que hagan lo que compadre, quieran. yo no hagan lo puedo, que el quieran. papá ya no puede seguir mandando a una persona de 23 años. O sea, mientras está en su casa, obviamente le puede poner reglas, pero no puede Estoy de acuerdo, atentar contra pero su... lo que quiero decir es que eso manda que la familia tiene que conversar con el proyecto educativo del colegio. Tú tienes que ponerte cuál es el marco valórico que rige acá y qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Porque al final, cuando cada uno tiene su bandera, no funca. Y tú dijiste que no se podían cerrar colegios, pero ¿qué hacemos con los colegios malos? Cambiemos de administrador. O sea, está lleno de buenos administradores. Ok. Está lleno, porque tú lo dijiste muy bien, por ejemplo, Víctor, se me olvidó el apellido, del director de San Nicolás, de Chillán. No, la directora también del Colegio San Francisco Cunco Chico también tremenda. Sí, o sea, hay... Carolina. Quizá uno siempre habla de las malas noticias, pero está lleno de buenas noticias, está lleno de buen equipo directivo, está lleno de gente que lo está haciendo muy bien. Entonces, ¿por qué esa gente que lo está haciendo bien pueda administrar más colegios y no Ahora, menos? el otro drama que tenemos es que en la educación rural hay mucho colegio chico, y como Sí, disperso, sí. y no hay subsidio al transporte para que las familias realmente puedan elegir, porque todo el modelo está construido sobre la lógica que uno puede decir, mira, hay un colegio mejor, yo me muevo. Bueno, ese modelo es muy teórico, ¿verdad? Porque la capacidad de elegir, especialmente cuando tú eres chico y vivís en Maipú y querés venir a un colegio de Vitacura, es imposible. Posible. Imposible. Entonces, para que tengan una idea, hoy día hay 12.000 establecimientos educacionales. 3.500 tienen entre 1 y 3 profesores, ni siquiera equipo directivo. Son colegios chicos. Entonces, hoy día, ¿Y eso está bien? uno se hace la pregunta de que si eso está bien o no, porque antes era muy difícil la conectividad. Obvio. Hoy día las rutas cambiaron, mucho cambió. Entonces, uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Mm? Y es muy cómodo no innovar. Es muy cómodo no innovar, pero también hay un tema yo lo he visto muchas veces, que los jóvenes de temprana edad tienen que irse llámese pueblo. Y también es complicado para la familia. Los cabros están solos, no tienen dónde quedarse. Entonces, ahí donde yo creo que es muy importante los liderazgos intermedios. Tú me preguntaste la política pública. Los equipos directivos son clave, los liderazgos intermedios son clave, que tienen el contexto, que te pueden tomar decisiones. Yo siempre he hablado de el problema de la educación es que la gente que está en terreno no tiene atribuciones. Vamos a la política pública, que fue la pregunta anterior. Empoderemos a los equipos directivos que tienen competencia y asumen la responsabilidad. Hoy día el equipo directivo, antes de la carrera docente que hablamos, pesaba un 10% en la evaluación docente. 10%, nada. Después de la carrera docente pesa 0. Entonces, remamos para el otro lado, ¿me entiendes? Versus empoderar a las comunidades. Víctor, que está liderando San Nicolás de Chillán, toma las decisiones y nadie le dice nada porque lo hace muy bien. Así debiese ser con todo el equipo directivo que tiene la competencia que tiene Víctor. ¿Mm? Pero hoy día la carrera docente, todo lo que es contratación, todo lo que es evaluación, todo lo que es remuneración, Está todo regulado. centralizado. Entonces, O sea, no han hecho ninguna... y me encanta hablarlo, y nosotros hablábamos ya con la edad que tenemos, podemos decir las cosas tranquilamente. El portafolio de la evaluación docente se vende. Hay un mercado negro, vale 200 lucas, y cualquier profesor lo puede comprar. Entonces, tenemos una carrera docente de millones de dólares en base a una evaluación docente donde el portafolio se vende. Y eso, yo, en el fondo, lo decíamos con Mario Aguilar, los dos, en la moneda. O sea, no me digan que no saben. Todos sabemos que el portafolio se vende, todos sabemos que hay un mercado negro para esa cuestión, y la gran política pública de la carrera docente es en base a un video. Imagínate que un video que... O sea, hacer una clase mala, cuando te dicen que te vas a grabar, es como que eso es muy malo. Y después un portafolio que se vende.
Y un dato que es peor aún. ¿Tú sabes cuántas personas salen del sistema después de 12 años de mala evaluación? No más de 30. O sea, después de 12 años de mala evaluación, una evaluación en el fondo no real, solamente... O sea, que ya es mala, que ya es medio... Claro, entonces, la persona que evalúa todas estas cosas está en el CPIP, ahí arriba, al lado, en la DESA, evaluando al profesor que está ahí en Puerto Aguirre, en Aysén, a 3 horas en barco de Puerto Chacabuco. El que lo evalúa no es la directora que está en Puerto Aguirre, es la persona que está aquí en la DESA. Estamos completamente locos. Entonces, Estamos es un completamente sinsentido. Entonces, Estamos completamente locos. por eso te digo, ¿cuál es la política pública? La política pública, a mi juicio, siempre ha sido liderazgo. Potenciar el liderazgo de todos los niveles, potenciar el liderazgo del profesor, potenciar el liderazgo de los Y además, ¿cachai? Que se basa en algo muy, muy dañino, que es la desconfianza. Porque la razón ideológica por la cual se decide a nivel central es porque no confían, creen que el director puede ser un carajo, que puede... y deja hacer doble clic ahí. Puede maltratar a un posible profesor o profesora, haciendo que... Que eso puede pasar. No, sí puede pasar, pero no podemos pero es que tú no tener puedes la misma construir- política para todos por igual. Pero además tú no puedes construir. Yo viví en Cuba un año, estuve allá, y la gran herramienta que tiene muchas veces el comunismo era construir en base a la desconfianza. Entonces, Claro, lo que te quiero decir es que todo este sistema, ¿por qué lo evalúan desde allá? Porque desconfían. Es como cuando desconfían del empresario, desconfiamos de todo. Entonces, para poder bypasearnos a ese malvado que va a estar a nivel local, porque creemos que todos son unos malvados, Sí. lo controlo a nivel central. Porque el Estado se supone que es mejor. Y eso que que esa tú persona. acabas de decir viene del 2006 con el sistema de aseguramiento de la calidad, donde está la agencia, donde está la superintendencia, y hubo una iniciativa del segundo gobierno de Sebastián Piñera que se llamaba Todo al Aula, que nos juntamos varias personas y vimos cuántos informes tenía que hacer el equipo directivo. El equipo directivo tenía que hacer como un informe a la semana Nacional. para todas estas instituciones que, como tú dices, desconfían. Entonces, yo creo que hay que hacer 2, 3 informes. Bueno, y si lo hace mal, saquémoslo y cambiémoslo. Pero no, en el fondo, tratemos de regular y mejorar esto a partir de estructura, de permisología, que al final lo hace más difícil para todos. No, y además hoy día para rendir los fondos de un colegio cualquiera, como el mismo que te pongo de ejemplo, es una locura. O sea, ¿Sí? en el fondo, la cantidad incluso generan desconfianza porque los profesores, como la matrix de poder saber cuánto hay que pagarle a cada profesor es tan compleja, el profesor puede desconfiar de que el sostenedor me esté pagando lo correcto. Porque no es que sea, oiga, usted le vamos a pagar tanto. Yo no puedo calcular el sueldo de un profesor. No lo podría calcular. No se puede. No sé quién lo hace, un mago. Un mago. No, yo no lo puedo calcular. Llevo 20 años trabajando en educación, no podría calcular el sueldo. Entonces se dan cuenta que al final, una comunidad escolar que tiene que basarse en la confianza, debe haber mística, los pobres profesores están diciendo, oye, ¿me habrán pagado lo correcto? Porque ni el mismo profesor entiende el laberinto. Sí, oye, es una locura. Mario Aguilar, del Colegio de Profesores, Yo lo conozco bastante, me tocó. Yo siempre he tenido una buena relación con él, conversación, y él sabe que estoy muy en contra de muchas cosas que dicen, pero él dice algo que es muy cierto, dice, déjenos trabajar tranquilos. Totalmente. Y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Contra resultado, contra responsabilidad. O sea, si usted lo hace mal, tiene que salir, como en cualquier organización, como en cualquier equipo de fútbol. O sea, no podemos dejar que los niños y niñas de nuestro país, no podemos dejar que el partido más importante no se juegue por los mejores jugadores. No, tremendo. Y yo creo que lo que me da rabia es porque no existe tanta claridad de que esta reforma de simplificación de la educación estén todos de acuerdo y que se esté empujando. Yo sé que van a haber algunos que se van a oponer, pero hoy día este cuento lo vengo escuchando hace tanto tiempo, Sí. Y no he visto en ningún candidato presidencial tanta claridad en esta materia. Como decir, esta es la reforma, Sí, a léela. ver, en la última elección prácticamente no se habló de educación y yo lo entiendo porque... Prácticamente no se habló. No se habló. Claro, por el tema de la seguridad y lo entiendo, pero ahora sí tenemos que hablar de educación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Venía en bicicleta para acá y pensando esta frase típica de Watergate, follow the money. ¿Quién está ganando plata acá? ¿Quién se está llevando pelada? Dicho Claro. fácil. Y yo con mucho respeto creo que tenemos que tener una conversación con las facultades de educación que se oponen a esta reforma. Tuviste el año pasado, se opusieron a subir los estándares de aprendizaje. Increíble. Sin juicio, pero sí con la plata sobre la mesa. Aquí es lo que voy, transparente en cómo le afecta económicamente este tipo de reforma a ustedes,
Porque citan paper para allá y para acá, pero yo entiendo que le afecte, yo entiendo que les duele. Y Quiero no poner en contexto a quienes no escuchan, no todos saben. Me tocó votar en contra de esa reforma, que era en el fondo para poder ingresar a hacer carrera de pedagogía. Una de las cosas que hacen los países desarrollados es que le exigen un mínimo puntaje. Y hubo una presión tremenda de la Y universidad. eso se acordó en 2015. Sí, yo O sea, estaba ahí. en 10 años Sí, sí, sí. no sabía... Y no se ha aplicado nunca. Claro, Se ha postergado. por y lo 10 querían- años. Y lo querían postergar de nuevo. Yo me opuse y finalmente se aprobó una ley que lo hace gradual, pero imagínense, después de toda la presión que existió, porque muchas de las facultades decían, no, porque me voy a quedar sin estudiantes. Estaban más preocupados Claro, de o sea, llenar sus asientos en sus facultades que que es los niños. comprensible. Yo porque- decía, es como, compadre, no puede ser que le demos permiso de manejar un bus escolar a alguien que no sabe manejar. Claro, mi lógica es, yo entiendo que velen por esos intereses, pero entonces transparenten cuál es el déficit y tratamos de apoyar a esa facultad de educación, pero no a costa de los niños que tienen un mal profesor. O sea, pongamos los niños o niñas primero. Totalmente. Entonces, Si el sueño es que tengamos que ojalá ser profesor tenga ojalá el mismo prestigio que ser médico. yo lo mismo sueldo. creo que tenemos que entender muy bien las platas que están de por medio, porque eso obviamente condiciona nuestros intereses. No me pongo aquí como el púlpito, a todos nos pasa. Entonces, es bueno transparentar eso para decir, ¿por qué no afectó tanto esa ley? ¿Por qué no llevamos 10 años sin hacer nada? 10 años sin hacer nada, cuando dijimos y acordamos y votamos que lo íbamos a hacer. Que eran las pocas cosas buenas que tenía esa ley, porque eran muchas que Entonces, realmente... esa ley de justamente la carrera docente se acordó a mayor recurso, más exigencia. Y hubieron más recursos, pero no hubo más exigencia. Increíble. Volvamos finalmente a lo que es Enseña Chile. Tú me dijiste que después de la pandemia fue muy duro también para Enseña Chile, que tuvieron casi que partir de cero. Sí. ¿Por qué no nos cuentan en qué estás y también invitar a muchas personas tal vez que puedan ver este podcast a que postulen? Enseña Chile tuvo un batatazo muy fuerte que llamémoslo nuestra propuesta de valor, que hacer clase en un colegio vulnerable se cambió por hacer clase online. Claro. Entonces, sumado a eso... En la pandemia. En la pandemia, claro. Nuestro proceso de selección fue online, nuestra formación fue online, entonces todo lo que hacíamos bien empezó a salir mal. Pero es muy importante, yo creo que ir al corazón de esto, es que los jóvenes en esa instancia, igual pasó hace 7 años, 12, igual pasó tiempo, creían que Chile se cambiaba desde el sillón de la casa. Claro. Y yo creo que Chile se cambia con los valientes que en el fondo se atreven a ir más allá de lo que uno tiene estipulado. ¿En qué sentido? En que nosotros siempre hablamos que otra cosa es con pizarra, uno tiene el corazón y la cabeza donde están los pies, y antes de querer cambiar algo, tú tienes que entender eso. Entonces, lo que acabamos de hablar de este programa de carrera docente es una muestra de que uno puede estar muy bien intencionado y tener los recursos y no hacer una buena reforma. Total. Yo no dudo de la intención de las personas que dijeron esto, pero sí dudo que entendían bien lo que estaban haciendo. Yo me acuerdo muy bien, en el fondo, haber estado ahí y decir, oye, pero si con 8 lucas no le da incentivo al mejor profesor salir a la universidad para ir a estos correros, a estos colegios más vulnerables. Entonces, Chile desde el terreno es mucho más unido. Y además cerramos los colegios en la pandemia. Claro, cerramos los colegios en la pandemia, fuimos el país que, desde el punto de vista de, con la vacuna, los recursos que tenía, fuimos los países que más cerramos en la OCDE. Yo creo que le hicimos un gran daño al país en ese sentido. Pero claro, eso también afectó a Enseña Chile porque no tuvimos que ir online. Pero afectó a la educación. Pero la gente, de cierta manera, no ve la necesidad, a eso voy, no ve la necesidad de ir a un colegio vulnerable. Y de nuevo, no es por la educación, es para entender Chile, pero desde sus raíces. ¿Cachai? Entender Chile desde donde las papas queman, como digo yo. Tomás, te quiero llevar a otra dimensión. Me tocó a mí en las últimas reformas que logré aprobar como miembro de la Comisión de Educación del Senado y que la impulsé con mucha fuerza fue la ley que prohíbe los celulares en los colegios. Bravo. ¿Cuál es tu lectura de eso? Si es que es una buena ley, no una, o sea, yo creo que sí, pero quiero saber, probablemente tú sabes mucho mejor estoy que yo. profundamente decepcionado que esa ley no se haya aprobado 3 años antes. Okay. ¿Por qué lo digo? Porque ya había suficiente evidencia para comprobar el daño que le hacían a un niño. Evidencia, en el fondo, que llevó a que políticas públicas como en Australia, como en Alemania, como en Francia, como en muchos países, esto ya sucedía, países con mucha, llamémoslo, ciencia, y nosotros no éramos capaces de atrevernos a hacer eso. Y deja de decirte qué es lo que, una cosa es lo que hacen otros países, deja de decirte qué es lo que yo veía en la práctica en los colegios. Claro. Yo veía a niños con síndrome de adicción, así tratando en el colegio, que tú le decías, dame el celular o quita el celular, y te forraban un combo.
porque es adictivo. Uno ve que es un teléfono, pero al final es dopamina la vena. Es como si fuera bar abierto, como si fuera droga, como fuera... Entonces, dada esa evidencia, ¿cómo no fuimos capaces de aprobarla antes? Estuve 3 años levantando, oye, ¿cómo es posible que esto, en el fondo, siga sucediendo? Y mucha de la violencia que hoy día tenemos se debe a eso. Déjame darte otro dato. Los niveles socioeconómicos más altos en Chile, antes el 70% estaban en los niveles adecuados, siempre, hoy día solamente el 50%. O sea, yo soy muy pro tecnología, la tecnología tiene grandes, en el fondo, pero hay que saber muy bien cuáles son las externalidades negativas. Y son niños de nuevo. En el fondo, nosotros somos los adultos y nosotros tenemos que regular y somos responsables de que esos niños y niñas estén bien. Entonces, estoy a favor de esa ley. O sea, no sé cómo grité el día que la aprobaron y lamentablemente la aprobaron muy tarde, digo. De hecho, ingresé antes de irme el mes anterior otra ley que prohíbe las redes sociales en los niños antes de los 16 años. Que está ahí, está ingresada. Yo estoy totalmente a favor. No se ha tramitado. No sé si eso coincidió con esta aprobación de un fallo en California que determinaba que Meta no solamente sabía... El fallo vino un mes después. Ya. Pero esta la aprobamos. Ese fallo yo creo que va a ser un turning point muy importante. Nosotros aprobamos 6 meses antes la ley de los celulares y yo me empecé a meter más en el tema y empecé a investigar que el beneficio que había tenido en algunos países esta otra ley, que era más a fondo, que era prohibir TikTok y este tipo de redes sociales en menores de 15 para abajo. O sea, lo que pasa es que Meta ahí tiene una responsabilidad muy grande porque dice que si tú tienes menos de 16 años no te puedes meter, pero es más fácil que, ¿verdad?, meterse. Entonces hoy día Australia responsabiliza a Meta si hay alguien de menos de 16 años. Entonces responsable es Meta, no el niño. Por lo tanto, obliga a la verificación de identidad real. Exacto. O sea, le pone el ¿Qué es lo que Meta podría hacer y no hace? Lo podría hacer muy fácilmente. De hecho, hoy día la tecnología la tienen de sobra. O sea, uno para entrar al estadio, todo el tema de verificación. Hoy día con la inteligencia artificial, o sea, es muy fácil. Es muy fácil no hacerlo. Es que no tengan plata para poder verificar. Exactamente. No lo quieren hacer. Entonces, yo sí estoy muy a favor de eso porque, de nuevo, veo la capacidad de concentración, la lectura ha bajado, la capacidad de concentración ha bajado, la capacidad de socialización entre estudiantes. Y a mí me da mucha pena porque los adultos somos los responsables, ¿eh? Y yo creo que al final son estudiantes, niños y niñas que son víctimas por gente que quiere finalmente ganar dinero. ¿Por qué no yo lo pongo así? Déjame llevarte finalmente a otra dimensión que es lo que hacemos o lo que ha venido haciendo la Fundación Kiri, que es el tema del deporte, de la música, la cultura, que de hecho una de las leyes que me tocó aprobar y que va a ser implementada ahora, quiero aprovechar de comentarte porque no hemos hecho mucha publicidad, que sí quedó aprobada antes de que yo saliera, es que se va a aumentar una subvención por niño de 25.000 pesos al mes. Y esos recursos van a ser exclusivamente para deporte, música y cultura. O sea, en el fondo, los colegios van a recibir, así como reciben de la Junaev la alimentación, el colegio va a poder elegir: quiero un club de cueca, o quiero un equipo de básquet, o quiero una orquesta juvenil. Y ese taller... ¿Post-colegio? No, dentro del colegio. Yeah. Eso es lo bonito. En la hora de libre disposición. En el fondo, perfecto, va a permitir que la jornada escolar completa, que fue algo que todos aplaudimos en su minuto, el sueño, pero claro, se llenara no solamente con más reforzamiento era académico. El motivo era cómo darle más oxígeno a la escuela. Sí. Además va a permitir que probablemente los profesores tengan un poquito más de oxígeno. Sí. Porque en el fondo, y por eso el Colegio de Profesores estaba también muy a favor, afortunadamente, sí, porque en el fondo son recursos extra que van a ir a lo que estábamos hablando, sí, que es el aula, que es el espacio de colegio, básicamente. O sea, yo creo que va más que el aula. A ver, me gusta mucho porque va más que el aula, va a fortalecer a esa comunidad. Exactamente, a la comunidad. Me refiero al aula, al colegio, a la escuela. Sí, no adentro del aula, pero obviamente... Claro. Yo la semana pasada estuve en un programa de radio y me decía, descríbeme cuál es el problema de los estudiantes hoy día. Y yo dije, el problema de los estudiantes hoy día es que están solos. Están solos, capturados por las redes sociales, solos en sus casas porque el papá y mamá no pueden estar o cualquiera sea la razón. Entonces, poder tener un espacio, llamémoslo seguro, en la escuela, donde yo hago todo tipo de actividades y por favor que sea deporte, encuentro extraordinario. O sea, yo te digo, el desafío va a ser cómo tener esos profesores para poder hacerlo. Entonces, eso es lo uno con la carrera docente, la gran pregunta en educación es cómo atraer al mejor talento para que esté felizmente trabajando ahí por mucho tiempo. Lo bueno que tiene este proyecto es que no te exige que sea, o sea, puede ser el del club,
de skate, o puede ser el del club. O sea, creo que también podemos traer nuevos actores. No, extraordinario. O sea, sin que tenga que ser la rigidez de el me parece muy docente, bien. Y me parece muy bien, y como digo, no, el detalle no lo sé, pero que convirtamos las escuelas en comunidades Eso. donde los niños y niñas pueden estar seguros haciendo todo tipo de actividades, encuentro extraordinario. Porque además tenemos en Chile ya desplegado muchas escuelas. Entonces el hardware lo tenemos. Sí. La pregunta es cómo meterle software No, arriba. y ya van. Y Ya de van. nuevo, o sea, queremos sacar a los niños, puede sonar muy cliché lo que voy a decir, pero queremos sacar a los niños a la calle. O sea, hoy día la calle se está comiendo a los niños, la droga se está comiendo, los narcos se Bueno, están el sueño de comiendo. esta ley fue justamente esa, que cuando llegara un niño a ser capturado por un narco, el niño le dijera, no, si yo ya tengo mi equipo de básquetbol. Sí. Yo, sorry, tengo mi coach o mi profesora de skate O sea, o la música. El deporte es comprobado que es una de las, se podría decir, válvulas de escape mejores para cualquier tipo de adicción. Totalmente. Quiero terminar preguntándote qué es lo que le recomendarías al nuevo gobierno, qué es lo que, si fueras tú, en el fondo, tuvieras aquí a José Antonio Castro, a la ministra de Educación, qué es lo que le recomendarías para estos próximos 4 años para que ojalá, más allá de ocupar el cargo, después de los 4 años dijeras, mira, valió la pena, este gobierno dejó un legado? La gran brecha en educación hoy día es una brecha de gestión. No se necesitan nuevas ideas o más innovación o más tecnología. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos. La gran brecha es lo que declaramos hacer y lo que sucede. Y es interesante porque yo obviamente lo veo con un sesgo de ingeniero, pero hoy día la gente que está administrando no entiende conceptos como de control de gestión, de estructura, de roles, responsabilidades, procesos, tecnología necesaria. Entonces, a propósito de los SLEP, tú tienes, mira la Sociedad de Instrucción Primaria, que lleva 100 años, administra 17 colegios. El SLEP de Reloncaví, con quien hablé hoy día en la mañana, administra 220. Impresionante. Entonces, si no hay un modelo de gestión a nivel LATAM, Falabella, Totalmente. o sea, ese es el nivel de gestión que se necesita. Tal cual. ¿Ya? Y aquí lo que sucede, y lo digo con mucho respeto sin ánimo de ofender a nadie, pero pasa muchas veces que los mejores doctores tú los sacas de la consulta para convertirlos en administradores de la clínica. Y le hace un daño a los pacientes, al doctor, a la clínica, a todo. Está todo. Y sucede muchas veces lo mismo en educación, porque sacas a profesores y profesores extraordinarios y los pones a administrar. Y esa no es su vocación, no se entrenaron para eso, no lo quieren hacer. Entonces, no podemos dejar al arbitrio, en el fondo, y a la suerte lo que sucede en esa sala de clase. Y por eso necesitamos la mejor gente. Y ojo, Felipe, no se necesitan cambios de ley acá. Tampoco se necesita más plata. O sea, viendo al ministro, ¿verdad? El 3%, o sea, y no significa grandes lucas. Como decía antes, el presupuesto en Chile se triplicó 3 veces. Pero sí dejar de, en el fondo, invertir en los adornos e invertir para que estos liderazgos sean los más fuertes. Cuando digo estos liderazgos, digo el liderazgo de sostenedor Total. Y el liderazgo del equipo directivo. Ahí yo pondría mi ficha. Quiero agradecerte, Tomás Recart, por compartir conmigo el día de hoy. Quiero decirte que gracias, a nombre de muchos, por ser un emprendedor social. Si alguien tuviera que elegirme, decirme quién es un emprendedor social, Tomás Recart para mí es uno de ellos. Gracias, Felipe. Con muchas personas que creo que también han sido muy felices en Enseña Chile. No solamente muchas personas, también obviamente muchos niños. Y yo creo que ¿qué significa una sociedad justa? Para mí, siempre lo he dicho, es si logramos igualdad en los niños, una cancha pareja. La desigualdad en los adultos, si tenemos igualdad en los niños, es irrelevante. En cambio, si no logramos revertir esa cancha dispareja, la verdad que en ese caso sí la desigualdad tiene un origen que desgraciadamente no es legítimo. Entonces creo que poner los recursos en los niños, en la educación, en el aula, traer talento, y además lo que tú decías, como te digo, me ha tocado ahora más de cerca ver la burocracia por esta fundación. Es brutal lo que sufren los sostenedores, los directivos y la cantidad de horas que gastan en puros temas burocráticos por la sacan del aula. Por la desconfianza. Sí, los sacan de su vocación, los sacan de lo que quieren hacer y los ponen a hacer informes. Y eso es brutal. Y algo que tú dijiste al inicio, Felipe, uno ve en este ámbito, claro, está lleno de malas noticias, pero ve gente muy potente pasándolo muy bien.
O sea, la gente lo ve como un sacrificio. Yo llevo 18 años pasándolo increíble. Totalmente. El día que me vaya de Cine Totalmente. Chile, le voy a agradecer a toda la gente porque realmente uno lo pasa muy, muy, muy bien. O sea, Me consta. es muy Se te ve duro, muy pero feliz, son muy buenas Se noticias. te ve muy apasionado después de 18 años. Debo decir que tuve la suerte también de estar 16 años en política muy felices. Lo he pasado increíble, o sea, realmente fueron años preciosos. Y quiero decir además que por el encuentro de infancia que me ha tocado ir muchas veces que organiza la Fundación Kiri, me tocó ver algo también muy bonito, como distintas organizaciones parecidas a Enseña Chile y varias otras, con gente de distintos colores políticos, dan la vida por este tema, por la educación. Sí. O sea, hay mucha. hay mucha gente muy jugada, hay Sí. mucho profesor muy heroico. Sí, O sea, la cuota de optimismo que tú dices está ahí. sí. Incluso la gente que probablemente, si tú le dijeras por quién votas políticamente, están en las antípodas, se unen cuando hablan de educación. Porque dicen, ya, Un concepto común. yo puedo decir, discrepo contigo en tu visión política, pero te creo que a ti sí te importan los niños. Y ahí se rompe la barrera y empiezan a hablar de lo que pasa en el aula, cómo mejorarlo. No sé cuánto tiempo nos queda, pero Lance Pritchett, que estuvo en la MPAD, sacó, Pritchett, gran profesor. gran profesor, sacó un estudio de qué ha pasado en los últimos 60 años en educación, desde la Universidad de Oxford, RISE, Research and Investigation Systems of Education. Y dice que los únicos territorios, países o comunidades que han subido el aprendizaje es cuando el país logra unirse en torno a la causa. No habla de una metodología en particular, Claro. de un presupuesto, de una política pública. Hay muchas recetas. ¿Cuál es la única cosa que es necesaria y suficiente? Es unirse en torno al propósito. Y eso yo lo veo a nivel, como tú dices, Totalmente. en Kiri. Lo que falta es arriba, unirse en torno al propósito. Y hacer lo propio. Claro. Muchas gracias, Tomás Recart, por acompañarme el día de hoy. Gracias, Felipe. Espero que sigas luchando con la misma pasión que lo has hecho hasta el día de hoy. Y yo espero que el sueño de construir un Chile más justo lo hagamos entre todos. Esto no es un tema ideológico, si hay algo que puede unir izquierda, derecha, todos, son los niños. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti. Cariño a todos y muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast con mi amigo y gran emprendedor social, Tomás Recart.